Vamos a aprender cómo se calcula el tamaño de una caja, es decir, tanto en el alto como en el ancho. Vamos primero a ver cómo se calcula en el modelo de caja antiguo y también vamos a ver cómo se calcula en el modelo de caja nuevo que se integró en CSS3. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Vamos a ir al editor de código, vamos a ver que en el HTML pues siempre tenemos lo que es un div con clase K, con un texto, y acá en el CSS simplemente hemos agregado lo que es un color de fondo. Vemos esto en el navegador y acá lo tenemos. Vemos acá, seleccionamos la cajita y aquí tenemos abajo lo que es el modelo de caja que nos va a servir para poder ver cómo se calcula lo que es tanto el tamaño en alto como en ancho. Entonces vamos a ver cómo se calcula por defecto o cómo el navegador entiende por defecto lo que es el modelo de caja tradicional, o es decir, el antiguo. Entonces cuando las dimensiones, acá vemos sin dimensiones declaradas, es decir, cuando las dimensiones no se encuentran declaradas en la caja, el alto se va a calcular según el contenido, más el padding más el borde. Y en el ancho pues sucede lo mismo, más el ancho del contenido, más el padding, más el borde. En este caso no hemos definido ninguna dimensión, es decir, ni alto ni ancho, y vamos a ver cómo se calcula. Voy a definir un padding a esta cajita. Vamos a ponerle padding, le voy a poner 10 píxeles, es decir, 10 píxeles a los lados, y vamos a ponerle también un borde. Vamos a ponerle border y vamos a ponerle a los cuatro lados también. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 5 píxeles. Le vamos a poner doble y le vamos a poner un color azul con blue. Vamos a ver esto en el navegador, recargamos y ahí lo tenemos. Cuando tocamos acá la cajita o seleccionamos la caja, que es el div que tiene la clase caja, vemos que acá en esta parte de acá aparece lo que es las dimensiones de la caja, es decir, cuánto mide tanto en alto como en ancho. Como podemos observar ahorita, la caja mide 1366 píxeles en ancho, y en alto mide 48. ¿Por qué pasa esto? Como lo vemos acá en este texto, pues cuando las dimensiones no están declaradas en la caja, es decir, tanto el alto como el ancho, se calcula de la siguiente manera. El alto se calcula según el contenido, es decir, el alto del contenido más el padding más el borde. Vamos a ver al modelo de caja acá. Vemos acá, vamos a bajar un poquito. Vemos que el contenido de la caja mide lo que son 18 píxeles porque no está definido el alto. Entonces mide 18 píxeles. Entonces más lo que es el padding, que mide 10 píxeles, es decir, se le suma ese valor, es decir, 18 más 10 son 38. Entonces con el padding mide 38 píxeles, y a esos 38 píxeles que miden el contenido y el padding se le suman los del borde, que es arriba y abajo también, que son 5,5, y por eso cuando seleccionamos acá nos aparece que el total del alto de la caja es de 48 píxeles. Y así pasa acá con los lados, es decir, con el ancho de la caja, es decir, se toma lo que es el contenido más el padding más el borde, como lo vemos acá. Entonces mide 1366 por defecto, como lo vemos acá. Se suma lo que es el padding y el borde, como lo vemos acá. Ya el margin pues es algo externo. Recordemos que la caja, vamos a regresar acá, la caja en sí empieza desde el borde, el padding y el contenido. El margin pues es un elemento externo. Vamos acá a ver, cuando las dimensiones están declaradas, pues el alto se calcula a partir del height, es decir, el alto definido más el padding definido más el borde definido, y el ancho se calcula a partir del width definido más el padding definido más el borde. Vamos a cambiarlo acá. Por ejemplo, voy a decirle que el width, o sea el ancho de la caja, va a ser de 300 píxeles. Vamos a ponerle 300 píxeles. Vamos a calcular el alto también. Vamos a definir el alto, que va a ser 300 píxeles, 300 px, es decir, 300 píxeles. Vamos acá al ejemplo y ahí lo tenemos. Como vemos la cajita, ahora acá me aparece lo que es
el tamaño total. Y en ancho mide 330 y en alto 330, porque pasa lo mismo. Como vemos acá, vamos a regresar. Acá ya definimos lo que es la altura y la anchura. Como vemos acá, mide en ancho 300 píxeles y en alto 300 píxeles. Entonces, para calcular el tamaño total de la caja, en alto, primero se toman los 300 de alto más 10 de padding, es decir, padding arriba y padding abajo, son 20 píxeles más 300 son 320 píxeles, más los otros bordes de arriba de 5 píxeles más el borde de abajo de 5 píxeles, son en total 330 píxeles. Y así pasa también con el ancho. Vemos que el ancho definido de la caja son 300 píxeles, más 10 de padding, más 10 del otro padding del lado derecho, más los 5 del borde del lado derecho, más los 5 del borde del lado izquierdo. Pues al final la caja, pues el tamaño total es 330 en ancho. Así se calcula lo que es el tamaño de la caja en el modelo tradicional, pero podemos cambiarlo con una propiedad que se llama box sizing. Ponemos box sizing, es decir, el tamaño de la caja, y por defecto el valor es content box, es decir, este es el modelo tradicional anterior, como lo vemos acá, todo lo que hemos explicado anteriormente, es decir, el tamaño de la caja se va a calcular a partir del contenido de la caja, como se define acá, content box. Vamos a regresar a estas imágenes y voy a explicar lo siguiente. Como les dije anteriormente, una caja, es decir, la caja en sí empieza del borde, el padding y el contenido, pero la caja en sí podemos decir que está definida en tres cajas más, por decir así, internas, que es la caja del borde, la caja del padding y la caja del contenido. Es por ello que, como vemos acá, se pone content box, como vemos acá, es el contenido de la caja, es decir, el ancho se va a calcular, ancho y alto se va a empezar a calcular según el contenido. Podemos utilizar también border box y antes se utilizaba padding box, pero este valor se omitió o podemos decir que se eliminó, mejor dicho, de la especificación de CSS, y ahora simplemente se puede utilizar content box como viene por defecto y border box. Vamos a ver cómo funciona lo que es el border box. Vamos acá, es decir, este va a ser el modelo de caja nuevo. Vamos a cambiarlo acá, border box. Vamos a dejarlo así como lo teníamos anteriormente. No voy a refrescar el navegador, pero para que no aplique este cambio. Y si regresamos acá, veíamos que la caja pues se calculaba a partir del contenido más el padding más el borde. Pero ¿qué pasa si yo recargo esto ahora? Voy a recargarlo, vemos que se hizo un poquitito más pequeña, pero ahora la caja sí mide 300 por 300 como he definido acá, tanto en alto como en ancho. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos este valor de border box en la propiedad box sizing? Es decir, que estamos diciendo que el tamaño de la caja se va a calcular según el borde de la caja. Entonces, por eso lo que hace CSS es lo siguiente. Vamos a ver acá el modelo de caja tradicional o el normal con el nuevo. Entonces, cuando yo ponía, por ejemplo, 300 en ancho más el padding, entonces lo que hacía era sumarle el ancho más los 10 píxeles del lado del padding, por ejemplo, del lado izquierdo más el del lado derecho, nos hacía 320. Pero con el modelo de caja nuevo, tanto en ancho como en alto, sucede lo siguiente. Si yo defino lo que es el width de 300 píxeles más padding de 10 píxeles, la caja siempre va a medir 300 píxeles porque se está calculando a partir del borde. Es decir, a esos 300 píxeles que he definido de ancho, yo tengo que acomodar, vamos a decir, agregar lo que son los 10 píxeles, pero no lo sumo. Es decir, le quito, por ejemplo, acá 290 píxeles, 280, perdón, y le sumo los 10 del lado de derecho del padding y del lado izquierdo, y entonces así funciona lo que es ese modelo de caja nuevo. Es decir, si yo defino lo que es el ancho de la caja y el alto, cuando tiene ese valor se va a tomar lo que yo tenga acá, y entonces ese va a ser el tamaño total. Acá vimos que yo le ponía el padding y el borde. Si le quito el borde, vamos a ver, recargamos nuevamente y no ha pasado nada, simplemente se quitó el borde, pero la caja siempre sigue midiendo 300 por 300 como lo he definido acá.
Entonces con este modelo de caja nuevo, Border Box, la caja se va a calcular el tamaño de la caja según el borde, es decir, el tamaño total. CSS va a ser el cálculo necesario para que la caja mida lo que son las dimensiones que hemos definido acá, no como el modelo tradicional que siempre se iban sumando el padding y el borde. Entonces es decir que al tamaño en el nuevo modelo de caja se le resta el padding y lo que es el borde al contenido, es decir, al alto y al ancho. Entonces así funciona ese nuevo modelo de caja y la verdad pues es algo muy pero muy beneficioso, ya que antes para calcular, cuando yo quería por ejemplo hacer una cajita que midiera 300 por 300, tenía que hacer una serie de cálculos para definir ese tamaño exacto, pero con esta propiedad box sizing y pasamos border box, pues va a ser automático, es decir, simplemente pongo el tamaño que quiero en ancho y el tamaño que quiero en alto, y CSS se va a encargar de calcular esos tamaños. Entonces voy a dejar este video hasta acá, y hasta acá terminamos todo lo que es el tema de modelo de caja. Espero que lo hayan entendido bien, y vamos a pasar en el siguiente. Vamos a empezar a ver cómo redondear lo que son las esquinas de las cajitas, y los espero en el próximo video tutorial.